Muy bien. El día de hoy, jóvenes, vamos a hablar acerca de las plantas. Hasta la fecha tenemos ya conocimiento acerca de la fotosíntesis. Sí, acerca de la fotosíntesis, sabemos cuáles son los productos de la fotosíntesis. Tenemos las fases, tanto la fase luminosa como la fase oscura. ¿Sí? Por otro lado, es necesario conocer cuáles son los tejidos de la planta. La planta, jóvenes, es un organismo vivo que tiene células muertas y células que no tienen vida. Por otro lado, también presenta células que tienen vida. Tiene tejidos conductores, tejidos protectores, tejidos de desarrollo, tejidos los cuales permiten realizar diversas funciones a la planta, ¿sí? Entonces vamos a conocer cada uno de esos tejidos que tiene la planta. A continuación, jóvenes, el enfoque que estamos trabajando, no se olviden, eh, estamos en el enfoque de diálogo y concertación de los espacios de la familia y la escuela para el bien común, ¿sí? El título de la experiencia, buscando alternativas para minimizar la problemática actual. El propósito, jóvenes, para esta sesión es argumenta su posición frente a las implicancias ambientales de los tejidos de la planta. Identifica los principales tejidos de la planta. Vamos a identificar los principales tejidos de la planta. A continuación se les va a mostrar un texto, ¿sí? Miren, no sé si alguna vez ustedes han observado esta planta. Eh, Tal vez en algún lugar han observado esta planta. Ustedes van a notar las características de esta planta. Eh, a ver, ¿han observado alguna vez esta plantita, jóvenes? ¿Saben cuál es el nombre de esta planta? Yo la creía como es la alternativa del campo, pero no sé su nombre. Esta plantita, jóvenes, es una de las primeras plantas que existieron en nuestro planeta, ¿sí? Son aquellas plantas que no han desarrollado flores, ¿sí? Eh, a esas plantas se les conoce como helechos. Se puede encontrar en algunos lugares. Esas plantas han logrado sobrevivir con el pasar de los años. Entonces, a ver, ojalá que nos permita ver el video. Entonces, les voy a compartir un video para que ustedes puedan observar. Muy bien, a continuación les voy a presentar un video para que ustedes puedan observar cómo se originó este tipo de plantas, cómo llegó a sobrevivir con el pasar de los años. Los primeros modelos de plantas terrestres surgieron hace millones de años y eran absolutamente diferentes a las de hoy en día. Increíblemente, algunas especies de esos vegetales antiguos aún sobreviven en la floresta. Es difícil imaginar un mundo en el cual las plantas no fueran árboles o arbustos, pero hace más de 470 millones de años, durante el periodo ordovícico, las primeras plantas apenas se arrastraban por la tierra. Esta humilde especie que de planta aún sobrevive con pequeños cambios. Es una hepática y muestra cómo su pequeño cuerpo sencillamente es solo una superficie verde expuesta a la luz, sin raíces, ni tallos, ni hojas elevadas del suelo. Las elaginelas evolucionaron algunos millones de años después y ya muestran un aspecto más evolucionado. Parecen helechos,
pero son mucho más antiguas. Las selaginelas siguen siendo plantas que vivían y viven al nivel del suelo. Muchas especies sobreviven aferradas a grietas en la roca, diferentes a las de hoy en día. Increíblemente, algunas especies de esos vegetales antiguos aún sobreviven ocultos en la floresta. Es difícil imaginar un mundo en el cual las plantas no fueran árboles o arbustos, pero hace más de 470 millones de años, durante el periodo ordovícico, las primeras plantas apenas se arrastraban por la tierra. Esta humilde especie de planta aún sobrevive con pequeños cambios. Es una hepática y muestra cómo su pequeño cuerpo sencillamente es solo una superficie verde expuesta a la luz, sin raíces, ni tallos, ni hojas elevadas del suelo. Las selaginelas evolucionaron algunos millones de años después y ya muestran un aspecto más evolucionado. Parecen helechos, pero son mucho más antiguas. Las selaginelas siguen siendo plantas que vivían y viven al nivel del suelo. Muchas especies sobreviven aferradas a grietas en las rocas, a semejanza de las hepáticas. Durante el Devónico, hace unos 400 millones de años, las plantas experimentan cambios formidables. Surgen los helechos. Siguen siendo plantas antiguas, sin semillas, ni mucho menos con flores, pero ya presentan tallos donde se acomodan las hojas. Hay una explosión de diferentes especies y algunos helechos crecen ya como si fueran palmas o árboles. Se trata de los helechos arborescentes. Se habían inventado los troncos. Muchos helechos han sobrevivido hasta nuestros días. Hagamos una rapidísima historia evolutiva. Las primeras plantas que colonizaron la Tierra eran sencillas. Sus cuerpos eran amorfos como las hepáticas. Después, las selaginelas forman una especie de alfombra sobre los antiguos suelos. Posteriormente, con 70 millones de años de prueba y error, surgen majestuosos los helechos, con miles de especies e incluso helechos gigantes. Finalmente, en una historia inacabada, surgen plantas con semillas, dando origen a las coníferas, y posteriormente a las más recientes, las plantas con flores. En esta selva que vemos aquí, se manifiestan cientos de años de evolución de las plantas. Originalmente células que solo podían vivir en el agua. Después salieron a la tierra, desarrollaron estructuras para fijarse al suelo y poco a poco llegaron a desarrollar flores, hojas y son lo que vemos aquí. Pero todavía buscando encontraremos aquellas formas ancestrales que les dieron origen. Buscamos una rarísima planta del Devónico que aún sobrevive con éxito en algunos parajes de la Sierra Norte de Puebla. Se trata de los equisetos, también llamados colas de caballo. En el recodo de un riachuelo encontramos un fabuloso paisaje que fue típico y dominante hace unos 350 millones de años, durante el Devónico y Carbonífero. Los equisetos son plantas con un tallo muy frágil, es fotosintético y presenta curiosas hileras de hojas filamentosas. Es sorprendente ver cómo las frágiles colas de caballo han sobrevivido hasta nuestros días y superado pruebas planetarias verdaderamente catastróficas. Cada rincón de la selva tiene sus historias secretas, historias que muy frecuentemente se cuentan en millones de años de azarosa lucha por la supervivencia. Las plantas primitivas han sobrevivido durante millones de años y su supervivencia depende hoy de la conservación de sus hábitats naturales. Muy bien, jóvenes. Entonces, a partir del video, pueden ustedes observar qué tipo de plantas poblaron nuestro planeta Tierra. ¿Cuáles son las primeras plantas que aparecieron, ¿no? Hablamos de los helechos. Precisamente, no sé si ustedes han visto esto alguna vez.
¿no? Estas plantitas no tienen frutos, no tienen flores, si no están desarrollados por completo. Sin embargo, las plantas que hoy en día conocemos, ya ellos presentan flores, presentan frutos. Entonces, de acuerdo al tipo de flor, si ellos, a la presencia de que es las flores, se puede determinar el desarrollo de una planta, ¿no? A pesar de los años jóvenes, estas plantas aún continúan existiendo, ¿sí? En nuestro planeta. Al igual que los equisetos, que son las colas de caballo, son conocidos con ese nombre, ¿no? Cola de caballo, que al igual, estas plantas también son pues las primeras plantas que poblaron nuestro planeta Tierra, ¿sí? Entonces, ustedes van a anotar las descripciones en este cuadro de color celeste acerca de esta planta, ¿sí? Van a anotar esa descripción. De todas maneras, se les está dejando el link del video para que ustedes puedan tener mayor información, ¿sí? Respecto a esas plantas. Las plantitas jóvenes son organismos donde ellos producen energía, son organismos que pueden vivir a través de la fotosíntesis, realizan ese proceso, no se olviden en los cloroplastos, ¿sí? Las plantitas presentan tejidos. Algunos de esos tejidos les sirven a ellas para poder desarrollarse, para poder conducir los diversos nutrientes. Las plantas son realmente increíbles, jóvenes, ¿sí? Para esto, jóvenes, vamos a, en primer lugar, analizar los tejidos meristemáticos de la planta, ¿sí? ¿Cuáles son los tejidos meristemáticos de la planta? ¿Qué función cumplen estos tejidos meristemáticos? ¿Sí? También se les conoce como meristemas. Aquellos tejidos que permiten, pues, el crecimiento de la planta. Las plantas tienen un crecimiento determinado, ¿no? De acuerdo a la especie de plantas. Entonces, para esto se utiliza un tejido llamado meristemático, ¿no? Que consiste en la división celular, la división de las células para que ellos puedan tener un mayor tamaño. Tenemos dos tipos de meristemas. Tenemos los meristemas primarios y por otro lado tenemos los meristemas secundarios. Los primarios, en este caso, proceden de células embrionarias, no diferenciadas, ¿no? Si hablamos de células embrionarias, se refiere a las células que originan la formación de las plantas, ¿no? Gracias a estas células, las plantas pueden aumentar de tamaño, pueden crecer. Por otro lado, tenemos los meristemas secundarios, que son conformados por células que recuperan el carácter meristemático. Muy bien, entonces ya sabemos cuáles son los tejidos que permiten el crecimiento de la planta. A estos tejidos les vamos a llamar tejidos meristemáticos, ¿sí? Esos son los tejidos que permiten el crecimiento de la planta a partir de la división celular, ¿sí? ¿Cuántos tipos de meristemas podemos encontrar? Dos, primarios y secundarios. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. A continuación se puede ver los tejidos meristemáticos donde se encuentran. Ustedes pueden ver aquí en la imagen un círculo donde hay una especie de hoja que está en pleno crecimiento. No, ahí, en ese lugar encontramos el tejido meristemático, ¿no? Con el pasar de los días, esta planta va a aumentar de tamaño gracias a este tejido meristemático. Por otro lado, podemos encontrar en las auxinas, ¿sí? En este espacio, entre las ramas, podemos encontrar el tejido meristemático. Y en otros lugares, como en las raíces, ¿sí? Podemos de la misma manera encontrar el tejido meristemático. Vamos a observar la siguiente diapositiva. Tenemos los tejidos parenquimáticos, ¿sí? Recuerden, los tejidos meristemáticos se encargan del crecimiento de la planta. Ahora pasamos a los tejidos parenquimatosos, ¿sí? Conocido como parénquima. Tenemos lo que es el parénquima. El parénquima, jóvenes,
está conformado por células vivas, ¿sí? Contiene células vivas y mantienen la capacidad de división de la planta. Desempeñan estas células funciones diversas, como por ejemplo la fotosíntesis, ¿no? Por otro lado, se encargan del almacenamiento de reservas o la secreción de sustancias. Entonces, esas son las funciones del parénquima. Tiene la función de la fotosíntesis, reserva, almacenamiento. No se olviden, jóvenes, de esto. Tenemos la función de la fotosíntesis. En este lado, la función de la fotosíntesis. ¿Sí? Ya nosotros hemos analizado la fotosíntesis. Recuerden que la fotosíntesis se realiza en las hojas, ¿sí? Podemos, a través de dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. Por otro lado, se encargan del almacenamiento. Recuerden que en la fotosíntesis se obtiene productos, ¿no? Como por ejemplo la glucosa, se obtienen productos como el ATP, el NADPH, y todos estos productos son almacenados, ¿no? Deben ser almacenados. Todos estos azúcares que se pueden obtener deben ser almacenados. ¿Y qué tejido se encarga de almacenar todas estas sustancias? El parénquima. Pasamos al colénquima, que es otro tejido de las plantas. El colénquima, jóvenes, forma parte de los tejidos de sostén, ¿no? Las plantas necesitan estar, presentan, de acuerdo al tamaño, ellos necesitan estar en una posición, ¿sí? Entonces, los tejidos parenquimatosos, como por ejemplo el colénquima, ayuda a esta acción, ¿no? Sus células se encuentran vivas, ¿sí? En el colénquima, tienen formas alargadas y paredes desigualmente engrosadas. Actúan como soporte de los órganos jóvenes en crecimiento. Recuerden que las plantitas, al igual que nosotros, ellos también tienen órganos, ¿sí? Y estos órganos, pues, este tejido sirve para sirve como soporte a estos órganos, ¿no? De esta manera las plantas pueden tener A ver, por otro lado tenemos, jóvenes, otro tejido llamado parénquima clorofílico, ¿sí? Si hablamos de la clorofila, jóvenes, la clorofila participa en la coloración, ¿no?, de las plantas. Gracias a ellas, pues, las plantas son de color verde, ¿sí? Gracias a la clorofila que se puede encontrar. En este lugar, jóvenes, ocurre la fotosíntesis, ¿sí?, con la cual las células cuentan con abundantes cloroplastos. Recuerden que los cloroplastos son los organelos de las plantas. Gracias a estos se puede realizar la fotosíntesis. En el interior de los cloroplastos encontramos los tilacoides, lo que es los estromas y el grano, ¿sí? Dentro de los tilacoides, no se olviden, se realiza la fase luminosa, y en el granma se realiza la fase oscura, ¿no?, el ciclo de Kalman. Entonces, esos datos ustedes tienen que recordar. Ahora, en este lugar se realiza la fotosíntesis gracias a la presencia del cloroplasto. Por otro lado, tenemos el parénquima aerífero, ¿sí? Existen dos, el parénquima aerífero y el parénquima acuífero, ¿sí? En el parénquima aerífero, jóvenes, en este tipo de parénquima se desenvuelve y desarrolla principalmente en las hojas y en el tallo. Desempeña algunas funciones, ¿sí?, que se encargan de delimitar grandes espacios intercelulares, que es favorable para el intercambio de gases, ¿sí? Pues gracias a esto se puede realizar el intercambio de gases. Recuerden que algunos gases como el CO2 ingresan en el interior de las plantas.
y otros como el oxígeno deben ser expulsados por las plantas, ¿no? Entonces, gracias a este parénquima se puede realizar el intercambio de los gases. Por otro lado, tenemos el parénquima acuífero, ¿sí? Acuífero viene de la palabra agua. Ahora, en este parénquima se desenvuelve y desarrolla principalmente en las hojas y en el tallo. ¿Cuál es la función de este parénquima? Almacenar agua, ¿sí? ¿Cuál es la función del parénquima aerífero? El intercambio gaseoso, ¿sí? ¿Cuál es la función del parénquima clorofílico? La fotosíntesis, que por cierto se realiza en los cloroplastos. Entonces, jóvenes, cada una de estas estructuras cumplen una determinada función. ¿Cuál es la función del colénquima? La función vendría a ser sostén de la planta, ¿no? ¿Y cuál es la función del parénquima? En este caso, al igual que el parénquima clorofílico, se encarga de la fotosíntesis y, por otro lado, el almacenamiento de sustancias. O sea, cada uno va a cumplir una función determinada. Tenemos el parénquima vascular, ¿sí? El parénquima vascular, jóvenes, es la encargada de proteger los vasos conductores. En la planta podemos encontrar algunos vasos conductores, como el xilema y el floema, ¿sí? De acuerdo a ello van a cumplir una diferente función. El xilema y el floema, pues, son tejidos conductores de la planta. ¿Y quién las va a proteger? ¿Quién va a proteger a ese tipo de conductos? El parénquima vascular. Esa se encarga de proteger a los tejidos conductores como el xilema y el floema. Vamos a hacer un repaso, jóvenes. A ver, ¿cuál es la función del parénquima? La principal función del parénquima es almacenamiento de las reservas, ¿sí? Y por otro lado, la fotosíntesis. Muy bien. ¿Cuál es la función del colénquima? La función principal va a ser el sostén, ¿no? Sostén de la planta. ¿Cuál es la función del parénquima clorofílico? En este lugar se encuentra el cloroplasto, ¿no? Y su función principal es la realización de la fotosíntesis. ¿Cuál es la función del parénquima aerífero? El intercambio de gases, ¿no? El intercambio gaseoso. Muy bien. ¿Cuál es la función del parénquima vascular? Proteger a los tejidos conductores, ¿no? Como el xilema y el floema. Muy bien. ¿Y cuál sería la función del parénquima acuífero? Almacenamiento de agua. Y tenemos el esclerénquima. Al igual también forma parte de los tejidos de sostén de una planta. Sus células tienen una pared lignificada, gruesa y clara. Es demasiado duro, perdón. Suele tener algunas células muertas y actúan como refuerzo, ¿sí? Y soporte de las partes que ha dejado de crecer. Entonces, esa va a ser... Sobre una duda, escuchó lo que le dijimos, desde que se le corta entrecortado, se escucha entrecortado y los cortes son largos y mayormente se le corta en las partes en las que explica. Y por ejemplo, yo no he escuchado, no sé si será para mis compañeros también, el parénquima ocífero. No lo he escuchado, profesor. O sea, directamente Yo tampoco, yo no escuché el colénquima y tampoco, y el parenquia, el Yo no parénquima escuché el parénquima ni el aerífero. colénquima. Ya, voy a volver a compartir. A ver, un momento. Vamos a... Ya, voy a volver a repetir, jóvenes, no se preocupen. Voy a volver a repetir. Vamos a actualizar un poco para que quizás haya problemas de conexión. Ya está. Muy bien, vamos a volver a compartir. Ya, a ver, jóvenes, me avisan si no se escucha bien.
¿Se escucha bien, jóvenes? ¿Se escucha? Ahorita sí. Ya, Ahorita sí lo escucho normal. gracias. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a repasar cada uno nuevamente, no se preocupe, ¿sí? Estos son los tejidos parenquimatosos, ¿sí? Y cada uno ya tenemos un nombre diferente. Vamos a iniciar con el tejido llamado colénquima. Este tejido, jóvenes, se encarga, la función principal de este tejido es el sostén de la planta, ¿no? Si no habría este tejido, jóvenes, la planta tendría que caer, ¿no? No podría sostenerse, ¿no? Entonces, gracias a este tejido, la planta llega a tener ese sostén que necesita, ¿sí? Por otro lado, tenemos, recuerden, antes de ello, jóvenes, en el colénquima vamos a encontrar células vivas, ¿sí? Células vivas. Estas células tienen formas alargadas y paredes desigualmente engrosadas. Actúan como soporte de la planta y los órganos que puede tener la planta, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la función principal del colénquima? La respuesta va a ser sostén, ¿no? Esa es la función principal de la planta, va a sostener, va a permitir que la planta se pueda sostener. Muy bien. Por otro lado, tenemos el parénquima clorofílico. En el parénquima clorofílico, jóvenes, gracias a este parénquima, la planta puede realizar la fotosíntesis, ¿sí? Encontramos en este parénquima un organelo llamado cloroplasto, ¿sí? Y gracias a ello la planta puede realizar la fotosíntesis. No se olviden de esto, jóvenes. Por otro lado, jóvenes, en este lugar encontramos abundantes cloroplastos. Se encuentran en las hojas, por ejemplo. Ya, muy bien. Pasamos a lo siguiente, parénquima aerífero. Miren, aerífero viene de la palabra aire, ¿verdad? En este parénquima se realiza el intercambio gaseoso. Las plantas realizan el intercambio gaseoso a través de este parénquima, ¿sí? Recuerden que las plantas producen, van a expulsar el oxígeno, ¿sí? Que se puede obtener gracias a la fotosíntesis y van a absorber CO2. Se realiza un intercambio gaseoso. Y este intercambio se va a realizar en este parénquima, el parénquima aerífero, ¿sí? Su función principal es el intercambio de gases. Muy bien. Pasamos al siguiente parénquima, el parénquima vascular. El parénquima vascular, jóvenes, su función principal es proteger. ¿Pero a quién va a proteger? A los tejidos conductores de la planta. Los tejidos conductores de la planta son dos. Tenemos el xilema, lo voy a escribir. A ver, por un lado tenemos lo que es el xilema, ¿sí? A ver, estos son los tejidos conductores de la planta. Tejidos conductores. Tenemos el xilema y el floema, que lo voy a explicar en las siguientes diapositivas. ¿Ya? Entonces, gracias, nosotros por ejemplo tenemos tejidos, tenemos las venas y las arterias, ¿no? Gracias a las venas y las arterias nosotros podemos transportar nutrientes, podemos transportar anticuerpos, podemos transportar minerales, sales, carbohidratos, entre otros. Las plantitas igual tienen, de la misma manera, tienen tejidos conductores. ¿Y cuáles son esos tejidos conductores? El xilema y el floema, ¿sí? Pero estos tejidos deben ser protegidos. ¿Y quién nos va a proteger? El parénquima vascular. Esta se encarga de proteger a estos dos tejidos. No se olviden. Vamos a hacer un repaso hasta aquí, jóvenes. El colénquima, ¿cuál es la función principal del colénquima? Sostén, ¿no? El sostén de la planta, ¿sí? Parénquima clorofílico, ¿cuál es su función principal? La fotosíntesis, ¿verdad? Ya.
El parénquima aerífero. ¿Cuál es la función principal de este parénquima? Intercambio gaseoso, ¿sí? O sea, intercambio de gases. ¿Cuál sería la función principal del parénquima vascular? Proteger. ¿Qué va a proteger? A los conductos, a los tejidos conductores. ¿Cuáles son esos dos tejidos conductores? El xilema y floema. ¿Sí? Esos dos son tejidos conductores. Entonces, cada uno va a cumplir una función principal. ¿Sí? Pasamos al parénquima acuífero. El parénquima acuífero, la función principal de este parénquima es el almacenar. ¿Qué va a almacenar este parénquima? Agua. ¿Sí? Se encarga de almacenar agua, almacenamiento de agua. ¿Sí? Entonces, muy bien, jóvenes, con esto, miren, ya tenemos las diferentes funciones de los tejidos parenquimatosos, ¿sí? Y pasamos al esclerénquima. El esclerénquima, al igual que otros tejidos, como por ejemplo el parénquima clorofílico, ¿sí? El colénquima, se encarga del sostén de una planta. Sus paredes son gruesas, tienen células con paredes gruesas. En algunos casos tienen células con células muertas y actúan como refuerzo, ¿sí? Y soporte de las partes que ha dejado de crecer. En este caso, ¿cuál va a ser su función principal, jóvenes? De la misma manera que el colénquima va a ser sostén, ¿no? Entonces, esa va a ser la función principal del esclerénquima. Y por otro lado, otra función va a ser el refuerzo, ¿sí? Refuerzo a través de las células muertas. Entonces, esa va a ser la función principal del esclerénquima, ¿sí? ¿Y cuál sería la función principal del parénquima? La función principal del parénquima es reserva, ¿no? Esa va a ser la función principal del parénquima. Reserva, almacenamiento y secreción, ¿sí? Muy bien, jóvenes, entonces con eso tenemos todas las funciones de los tejidos parenquimatosos. Son varios, pero yo sé que ustedes pueden recordar, ¿no? Vamos a hacer una pequeña prueba, a ver, para ver si recordamos esto, para ver si recuerdan esto. Borramos. ¿Puedo borrar, jóvenes? A ver, ¿se puede borrar? Ya, vamos a borrar. Muy bien. Ahora, ustedes, indíquenme, ¿cuál es la función principal del colénquima? A ver, de forma rápida, ¿cuál era la función principal del colénquima? Soporte de los órganos en crecimiento. Ya, soporte de los órganos de crecimiento. Vamos a resumir con una palabra, es el sostén de la planta, ¿no? Ya. ¿Cuál sería la función principal del parénquima clorofílico? Función principal. Ya, muy bien. Sí. Fotosíntesis. Recuerden que en ese lugar encontramos una gran cantidad de cloroplastos, ¿sí? ¿Cuál sería la función principal del parénquima aerífero? Intercambio gaseoso. Muy bien, intercambio gaseoso, ¿no? ¿Cuál es la función principal del parénquima vascular? Respalda o protege los tejidos de conductores. Ya, la protección de los tejidos, claro, de los tejidos conductores, ¿sí? ¿Cuáles son esos dos tejidos conductores? El xilema, claro, el sistema. Muy bien, el xilema y el floema, ¿no? Esos son dos tejidos conductores de la planta. ¿Cuál es la función principal del parénquima acuífero? Almacena agua. Almacena agua. Ya, muy bien. Almacenar agua, ¿sí? ¿Cuál es la función principal del esclerénquima? Refuerza y sostiene. Sostén, refuerzo. Ya, sostén y
refuerzo, ¿no? A partir de las células muertas, ¿no? Y la función del parénquima, que es el más fácil, Reserva, almacenamiento y... Almacenamiento de células. reserva, almacenamiento, ¿no? Y excreción. Muy bien, jóvenes. Entonces, tenemos las siguientes funciones. Es necesario que ustedes sepan y conozcan los tejidos parenquimatosos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Podemos ver algunos tejidos. Miren, en una plantita, en una sola hoja podemos ver algunos tejidos, ¿no? Tenemos el parénquima, por ejemplo. ¿Dónde se encuentra el parénquima? Mira, en medio de las hojas. Nosotros tendríamos que hacer un corte a las hojas para poder observar el parénquima, ¿sí? Por este lado tenemos el xilema y el floema. ¿Qué función cumplían el xilema y el floema? Son tejidos conductores, ¿no? Tenemos el embés, el parénquima lagunar, donde se almacena agua, los estomas, donde se realiza, pues, el cambio de gases. Muy bien. Tenemos la siguiente imagen. Miren, tenemos la epidermis, que es una capa de las hojas, ¿sí? El parénquima lagunar, vasos conductores. Los vasos conductores en este lado tenemos el xilema y el floema. O sea, en una sola hojita, jóvenes, podemos observar algunos tejidos de la planta. En una sola hojita, ¿no? Realizando algunos cortes a través de un microscopio, se puede observar estos tejidos, ¿sí? Muy bien. Tenemos los tejidos conductores, el xilema y el floema. El xilema, jóvenes, es un tejido que transporta en un solo sentido, ¿sí? En un solo sentido, ¿ya? Y el floema va a transportar el agua, alimentos, ¿sí? En ambos sentidos, ¿sí? En ambos sentidos. Esa es la diferencia entre los dos. El xilema transporta los nutrientes en un solo sentido y el floema puede transportar en ambos sentidos. Puede ir y regresar, ¿no? Entonces, esa va a ser la función, la diferencia entre los dos tejidos. El xilema transporta agua, transporta minerales, ¿sí? Algunas de sus células, pues, a través de algunas paredes que contienen células muertas. Por otro lado, el floema, de la misma manera, transporta agua, alimentos. Las células tienen paredes con perforaciones y están vivas, ¿no? Muy bien. Sin embargo, en el xilema, sus paredes no tiene paredes, ¿no? Sus células no tienen paredes, las cuales están muertas. Entonces, esa sería la diferencia entre los dos. Xilema transporta los nutrientes, agua, en un solo sentido. Floema lo hace en ambos sentidos. Xilema presenta células que no tienen paredes, las cuales están muertas. Y el floema presenta células que tienen paredes y perforaciones y estas células están vivas. Entonces ya tenemos la diferencia de los dos. Pasamos a lo siguiente, tenemos el xilema y el floema, las plantitas, ¿sí? Podemos ver que el xilema transporta esos nutrientes en un solo sentido y el floema va a transportar en ambos sentidos, de ida y de regresar, ¿sí? Muy bien. Y a través de esta imagen se puede ver qué tipo de sustancias puede transportar ambos tejidos conductores. Tenemos los tejidos protectores de la planta, la epidermis, la endoderma y la corteza, ¿sí? La epidermis se encuentra ubicada en la parte externa, ¿sí? Del vegetal joven. Está formada generalmente por una capa de células aplanadas y estas células están vivas y fuertemente unidas. Además, este tipo de células no cuentan con cloroplastos, pero sí con paredes celulares muy delgadas. Entonces, en conclusión, jóvenes, este tejido protector llamado epidermis se encuentra ubicado en la parte más externa de las plantitas, ¿no? Y presenta células vivas. Muy bien. Pasamos al endoderma. Este se localiza sobre todo en el interior de la raíz, ¿no? Hablamos de la raíz. De forma que separa los fascículos vasculares del tejido adulto vegetal denominado parénquima, ¿sí? El endoderma está constituido por una sola capa de células
vivas, las cuales poseen una pared recubierta de lignina y suberina, ¿sí? Entonces no se olviden, jóvenes, que este tipo de tejido protector se encuentra ¿dónde? En el interior de la raíz, ¿sí? Y presenta una sola capa de células vivas. Muy bien. Pasamos a la corteza. La corteza, jóvenes, funciona como sustituto de la epidermis. Esta es la epidermis, ¿verdad? La planta tiene crecimientos secundarios. La corteza tiene su origen en el pelógeno, meristema más externo. Además, está constituido por diversas células muertas. Si ustedes pueden ver una plantita, jóvenes, cuando esta plantita es joven, ¿no? Recién está en proceso de crecimiento, ustedes pueden ver que esta planta va a crecer a partir de las células vivas. Pero a medida que va pasando los años, estas plantas pasan a ser células, presentan células muertas, ¿no? Ya se puede ver esto en plantas ya con mayor tiempo, ¿sí? Que ya tienen mayor edad, ¿no? Entonces, este tipo de tejidos protectores se puede ver en las plantas que ya tienen cierta edad, ¿sí? Muy bien. Esos son los tejidos protectores jóvenes. Podemos ver el epidermis, que se da en células, en plantas jóvenes, ¿sí? Y por otro lado, la peridermis, que se puede dar ya en árboles que ya tienen bastante tiempo, ¿sí? En troncos ya con células muertas. Muy bien, jóvenes. Entonces, ya ustedes conocen, han identificado los tipos de tejidos de las plantas. Ahora es momento que puedan estudiar. Por otro lado, se ha identificado las primeras plantas que poblaron nuestro planeta Tierra. Estas plantas no tienen, como ya les había indicado, flores, ¿sí? Son plantas subdesarrolladas, pero que han logrado subsistir hasta nuestros tiempos, ¿no? Entonces, por otro lado, hemos analizado los tipos de tejidos meristemáticos, los tejidos parenquimatosos, ¿sí? Muy bien, jóvenes, con esto vamos a culminar la sesión para el día de hoy. Por esta vez no se les está dejando actividad, ¿sí? Esta sesión no tiene una actividad, ¿sí? Muy bien, y la única actividad, jóvenes, que solamente es describir, ¿no? El tipo las características que tiene estas plantas, los cuales son los helechos, ¿sí? Van a describir. Esa planta, profe, Sí, esa planta no es la que, no, esa planta no es la que se pone así se guardan sus hojas. Yo he visto ese tipo de planta. Ya. La tocas y sus plantas, sus ojos se guardan. Claro, hay una gran variedad de plantas, sí, puede tener esa propiedad, pero estas plantas jóvenes, ¿cómo se les puede identificar? Por ejemplo, en Arequipa sí existen estas plantas, ¿no? Cerca de los ríos encontramos estas plantitas, junto con la cola de caballo, en lugares donde hay sequías, cerca a riachuelos, podemos encontrar estas plantitas. Profe. Profesor, de nuevo. Ya, muy bien, jóvenes. Sí, perdón. Vamos a llamar a asistencia. Ya, vamos a llamar a asistencia. Atentos a la asistencia, jóvenes. Ustedes van a investigar más acerca de esa planta que está en la imagen, helechos, de las plantas llamadas helechos, y van a investigar las características de esta plantita, ¿sí? Para que ustedes puedan tener mayor información con respecto a esas plantitas. Entonces, vamos a llamar a asistencia, jóvenes. No se van a retirar, por favor. Voy a llamar a asistencia. A ver, un momento. Entonces, a la siguiente clase no se olviden de repasar estos conceptos. Yo les pregunto, ¿cuál es el tejido que se encarga de almacenar agua? Pues ya ustedes